Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir nuevamente a esta sesión de pediatría. Hoy tenemos de invitado al doctor Saúl Garza Morales, que es conocido neurólogo de aquí del hospital y del Hospital Español. Él fue jefe de neurología del Instituto Nacional de Perinatología por 15 años y luego del Hospital Infantil de México por 20 años. Alguien con mucha experiencia y bueno, y ahora es el coordinador de neurodesarrollo del Hospital Español y está también aquí en nuestro hospital en el Ángeles Lomas. Y bueno, pues vamos a hablar del tema de tics nerviosos en pediatría, que siempre es un tema que a los pediatras luego no sabemos ni por dónde empezar. Adelante, Saúl, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo. Déjenme poner la plática. Vamos a ver si esto funciona. Muy bien, creo que ya se está viendo la portada y la dinámica, si están de acuerdo, permítanme exponer primero y luego después aclaramos todas las dudas que tengamos por ahí. Y quiero empezar nada más con un poquito de historia y de manera particular lo que llamamos síndrome de Tourette o turetismo, pues el nombre se debe a este personaje, Gilles de la Tourette, que en el año 1885 publicó el primer trabajo sobre los tics. Él le llamó la enfermedad de los tics y inventó un término que me gusta mucho y que le llama la marcha de los tics. Y se refiere a cómo un grupo de niños pueden empezar con movimientos involuntarios que de manera característica, como tip para todos nosotros los pediatras, generalmente los movimientos están en la franja de los tics, que está entre las cejas y los hombros. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿cómo sabes qué es un tic? Les digo yo, lo primero es, tiene que ser un niño el que empieza, aunque puede haber tics en adultos. Le digo, y lo común es que esté entre las cejas y los hombros. Eh, este personaje, Gilles de la Tour, también describió que además de los tics de movimiento, había tics vocales, o sea, había tics producidos por emisión involuntaria de sonidos que podían ser voces y ocasionalmente hasta incluso voces que se podían entender. Le llamó coprolalia, que eran emitir voces o eses. Pero lo común no es eso, lo común es que hagan movimientos guturales, hacen como graznidos o chasquidos con la garganta, ¿sí? Muchos de estos fenómenos se repetían en las familias y el profesor Jean-Martin Charcot, compañero y maestro de Tourette, pues él lo reconoció como una entidad nueva y fue el que le llamó por primera vez síndrome de Tourette. Y entonces, el Tourette se refiere a los tics, aunque no todos los tics son Tourette, como lo vamos a ver en unos momentos. Un tic es el movimiento rápido, involuntario, ¿sí? O puede ser también una vocalización que puede tener cierta emisión de voz o de sonido gutural, pero no son rítmicos. No es como un fenómeno epiléptico que tiene un fenómeno rítmico. Y pueden ser motores o pueden ser vocales. También puede haber un fenómeno distónico o tónico, significa que el paciente se puede quedar atorado en el movimiento durante algunos segundos. Y estos fenómenos de movimiento son involuntarios, aunque pueden tener cierto control voluntario cuando tú se lo pides a los pacientes. O sea,
El paciente lo puede controlar por algunos minutos, pero en cuanto él deja de estar pensando en controlarlos, vuelven a aparecer. Aquí les muestro dos casos muy característicos, ¿sí? De este tipo de movimientos. Esta es una niña de nuestra clínica. Voy a bajar el volumen, ¿sí? Y vean el movimiento de los ojos, el movimiento de la cabeza. Pero las tiramos aquí, no, las tienes que poner en donde estás. No, y se tira. Entonces, quien pase por ahí se las lleva. Espero que lo puedan ver. Es muy característico. Vean que típicamente es la cabeza y los ojos. ¿Sí? Vamos a ver este otro chico. Este es de un hospital. Ajá. ¿Qué molestias tiene? ¿No? ¿Qué molestias tienes? ¿Cómo te llamas? Marco Antonio Velasco. Muy bien. Ahí lo pueden ver. Es un movimiento muy brusco de la cabeza y de los ojos, típicamente. A veces el movimiento puede involucrar los hombros, pero estos son dos ejemplos muy característicos de lo que seguramente ustedes van a encontrar en su consultorio. Muy bien. ¿Qué tan frecuente es que haya tics motrices, tics motores en los niños? Pues 1 de cada 5 es frecuente que tengan al menos un tic en su vida. De tal manera que es bastante común que ustedes los vayan a encontrar en la consulta de pediatría regular. De este grupo grande de niños, solamente 1% va a desarrollar tics crónicos, tics que le llamamos tics de tipo Tourette. Los tics habituales, que le llamamos tics transitorios de la infancia, no suelen durar más de pocos meses, menos de 6 meses. Y típicamente es un varón el que desarrolla los tics, aunque como lo vieron en el video, las niñas no están exentas. Lo común, entre 4 y 8 años de edad aparecen los tics y generalmente aparecen primero los tics motores y hay que ver y vigilar en el tiempo la aparición de tics vocales. La aparición de tics vocales en un niño que ya tuvo tics motores es automáticamente diagnóstico de Tourette, ¿sí? Recuerden la franja de los tics. Y los tics se aumentan, no son provocados, pero sí se aumentan cuando el chico está estresado. Lo característico es cuando van a hacer una presentación en la escuela, cuando van a tener un examen. Este tipo de presiones emocionales les provocan mayor cantidad de tics. Y un dato característico de todos los movimientos involuntarios es que desaparecen en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de preguntar primero en un chico que llega con movimientos involuntarios? ¿En dónde están siendo? Si los movimientos se presentan solo cuando está despierto, si aumentan cuando está ansioso, serían los datos más importantes hasta este momento. ¿Sí? La mayoría de los síntomas en los ojos se confunden con alergias. Típicamente son enviados al oftalmólogo, el oftalmólogo lo revisa y le dice, pues a lo mejor está haciendo los movimientos porque tiene alguna alergia. Y típicamente les dan gotas o situaciones de ese tipo, cuando la realidad es que es un movimiento involuntario. Y como les dije, sí puede haber hasta 1 de cada 10 va a tener tics vocales. Algunos son como carraspera, ¿sí? La mayoría de las veces, ahorita les voy a mostrar una curva, cómo evolucionan a partir de los 5 o 8 años de edad y cómo van aumentando a lo largo de la infancia cuando se trata de estos tics crónicos. Ya dijimos, la gran mayoría van a durar unos cuantos meses y van a desaparecer. Pero esta es la historia natural de los chicos que tienen Tourette. O sea, empiezan alrededor de los 5 años y empeoran hasta cerca de la pubertad, 10 años de edad, y a partir de la pubertad, adolescencia,
empiezan a mejorar. Entonces, siempre hay que recordar que la mayoría de los pacientes van a hacer esta evolución natural. Y entonces lo primero que hay que pedirles a la familia es paciencia, porque la mayoría van a ir mejorando progresivamente. De hecho, el tic motor realmente no es tan importante como lo vamos a ver ahora. El tic motor, la parte importante es ver con qué se asocia. Y eso es lo que vamos a ir viendo en un minuto. Es importante diferenciarlo de manera particular con las estereotipias. Las estereotipias son movimientos mucho más complejos que involucran las manos, a veces hacen aleteos o manerismos y son muy características, pero no exclusivas, de los niños que tienen espectro autista. Y eso no debe de ser confundido con tics, ¿sí? Tampoco debe de ser confundido con otros fenómenos como el tartamudeo, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y por otro lado, recuerden que hay muchas personas que hacen, o niños, que empiezan con patrones obsesivo-compulsivos y hacen movimientos repetitivos, como por ejemplo caminar en una línea o de repente estar sobándose las manos. Y esos son movimientos obsesivo-compulsivos y no deben de ser confundidos con tics. Ahora les muestro un par de ejemplos. Vean este movimiento de este niño y vean la gran diferencia de lo que les acabo de decir del movimiento de la cabeza y los ojos. Y en general, en la escuela hace bien su trabajo. Y ¿qué tal se relaciona con otros chicos? Participa, se relaciona bien. No falta el niño que lo moleste, pero ya los tiene él identificados y se defiende. Muy bien, ¿vieron este movimiento? El niño hace un movimiento primero muy complejo, repetitivo y con ritmo, ¿sí? Eso es muy característico de las estereotipias. Y eso, pues, no es exclusivo, pero es común en niños que tienen grados diversos del espectro autista. Este es un niño que tiene tartamudeo y vean cómo hace una contracción tónica sostenida cuando quiere hablar. Véanlo por ahí y escúchenlo. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Lo vieron? El chico se queda trabado, hace una contracción tónica, intentando empezar a hablar. Esto es característico del tartamudeo y no debe de confundirse. ¿Cuál es la causa de los tics? Hay muchas causas. La mayoría de las veces no existe una causa conocida y pueden tener un patrón genético que ahorita vamos a revisar. Pero Tourette es sin duda la causa más común. Medicinas, drogas como la cocaína, el metilfenidato, la pemolina, la tomoxetina, que son medicamentos estimulantes que favorecen la atención, se usan en niños con trastornos de atención, pueden empeorar los tics. Hoy sabemos que estos medicamentos no son la causa de los tics, pero en un niño que ya tiene tics los pueden empeorar. Algunos fármacos anticonvulsivos, algunos fármacos antidepresivos también pueden favorecer este tipo de movimientos. Y claro, puede este movimiento de involuntario estar asociado a diversas enfermedades como autismo y como diferentes enfermedades coreicas, genéticas como el Huntington. Pero esta es la parte más importante. De hecho, hace un par de días acabo de ver un paciente de aquí del hospital que llega porque tiene tics y los papás, la parte que les preocupa más, pues es que ya lleva 3 o 4 meses con tics y el tic no ha desaparecido. Pero cuando hacemos la historia, la parte importante es que ese niño estaba desarrollando síntomas obsesivo-compulsivos.
Y ese chico sí empezaba a tener problemas porque él sentía que sus manos estaban sucias. Y entonces en la mañana se levantaba y como sentía que las manos estaban sucias porque salió de bañarse y se puso los zapatos, entonces regresaba al baño a lavarse las manos. Y cuando terminaba y salía, decía, es que me dio el aire y otra vez se me ensuciaron. Y volvía a meterse y volvía a lavarse las manos. Y entonces la familia empezó a tener problemas porque empezaba a llegar tarde a la hora que pasaba el camión por él. Ese niño que llegaba a la escuela tenía la obsesión de que en cualquier momento por agarrar cosas o saludar a sus amigos se le iban a ensuciar sus manos. Y él está pensando todo el tiempo en esta condición y eso empezó a repercutir en su rendimiento académico. Ya le habían puesto un maestro de apoyo, la escuela ya había pedido que le dieran tutorías en la tarde y la realidad es que ese niño con tics estaba desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo. Y efectivamente, las obsesiones son frecuentemente asociadas en los pacientes con tics. Y también es frecuente que el chico que empezó con trastorno de atención, los meses siguientes aparezcan tics. Esta asociación entre tics y trastorno de atención es bastante frecuente. Y con bastante frecuencia vemos además problemas de comportamiento. Es un niño que reta a la autoridad, es un chico que no quiere seguir instrucciones, es un chico que se vuelve un chico impulsivo, agresivo. Y esta combinación repercute mucho en la escuela. Entonces, la verdad es que lo primero que hay que hacer cuando vemos que tienen movimientos involuntarios es preguntar si no tienen problemas en la escuela, si no tienen problemas de relación social, si no tienen problemas de repetir conductas o repetir patrones de comportamiento que son obsesiones o compulsiones, y si están durmiendo bien. Con frecuencia el chico dice tener problemas de sueño y el origen de ese problema de sueño es que el chico se pone ansioso al dormir. Con frecuencia un chico que ya dormía solo empieza a pedir la compañía de su mamá o empieza a querer irse a la cama de mamá. Y estos fenómenos son los que deben de tener la prioridad al momento del tratamiento. Vean, si vemos a los chicos que tienen tics motores y vean la edad de inicio, 5 o 6 años, muchos de esos niños ya tenían la historia de tener trastorno de atención. Entonces, la historia natural frecuentemente es un chico que sus primeros síntomas fueron de problemas escolares, problemas de atención o de impulsividad. Y pocos años después aparecen los tics. Y poco tiempo después, 1 año o 2 años después, aparecen los tics con la garganta. Y ahí es donde dices, esto es un síndrome de Tourette. Y poco tiempo después pueden aparecer las conductas obsesivas. Y vean, muchos de estos síntomas pueden ir remitiendo con el tiempo, pero la remisión suele suceder en la etapa de la adolescencia, 16 a 20 años de edad. No les quiero decir que tengo pacientes que las obsesiones y compulsiones no desaparecieron o que los trastornos de atención los sigo tratando hasta que llegan algunos a la universidad, aunque los tics fueron desapareciendo con el tiempo y así cualquier combinación. Ya tenemos un paciente, es un niño, tiene tics, ya vimos que no se le quitaron espontáneamente, que le duraron más de 6 meses, que no tiene alguna causa conocida, como estar tomando medicamentos o tener algunos otros síntomas de enfermedades diferentes. ¿Qué debemos de hacer como primera línea de tratamiento? Pues psicoeducación. Hay que hablar con la familia, decirle, mira, el tic es lo de menos, el tic va a aparecer y va a desaparecer en el transcurso de los siguientes meses y lo que debe de ir pasando es que el tic vaya desapareciendo. Eso debe de pasar entre 8 y 9 de cada 10 casos. Si no desaparece en el transcurso de los siguientes 4 o 6 meses, entonces podemos empezar un manejo de tipo conductual. Se le da al niño algunas estrategias de tipo cognitivo-conductual
para que él, cuando note que tiene tics, que está ansioso, haga algunos ejercicios de respiración y haga una reducción de la ansiedad y el chico pueda controlar los movimientos. Si este fenómeno conductual no da los resultados esperados o el paciente empezó con tics vocales, decimos, ok, tiene tics motores, tiene tics vocales, esto es un Tourette, y el Tourette se puede asociar entonces con problemas obsesivos, con trastornos de atención, con problemas ansiosos, con problemas de comportamiento. Hay que estudiar toda esta parafernalia de síntomas y ahora sí probablemente tengamos que empezar un tratamiento farmacológico. Esta tabla me encanta porque la saqué de un continuum y nos habla de cómo debemos de ir por niveles de ir usando medicamentos en los chicos con Tourette. Y yo les quiero decir que cualquier pediatra podría empezar un tratamiento en el primer nivel de fármacos. El primer nivel de fármacos, si estuviéramos en Estados Unidos, la guanfacina se puede conseguir de importación, pero guanfacina probablemente es uno de los fármacos más utilizados en Estados Unidos y en Europa como tratamiento inicial del chico que persistió con los tics durante más de 6 meses. Junto con la guanfacina, la clonidina, que también es difícil de conseguirlo en México, pero también se puede conseguir por ahí. El tema es que si vamos a usar clonidina, es muy importante usarla de noche. ¿Por qué? Porque da sueño. Entonces, de preferencia usarla en una dosis nocturna. Mientras que si usamos guanfacina, que tiene un efecto muy similar, la guanfacina sí podemos usarla de día, de tarde o de noche. La guanfacina es mucho mejor tolerada y da menos sueño. Pero también hay estudios recientes donde podemos usar topiramato. Y el topiramato está disponible, es fácil de conseguir. Se usan dosis bajas de topiramato y podemos ayudar a controlar los tics de la mano de la terapia conductual, ¿sí? Otros fármacos como clonazepam o baclofen, en mi opinión, yo no soy de los que soy partidario de usarlos, producen más efectos indeseables que los beneficios que vamos a obtener. Ahora, hay chicos que tienen verdaderamente una cantidad de tics muy notorios que le afectan la relación con sus compañeros, que están afectando su interacción social. Y ahí se vale que podamos usar algún medicamento antipsicótico. Sin duda, el más potente, en mi opinión, es el haloperidol, pero yo no lo recomiendo. Haloperidol puede dar muchos problemas, muchos efectos indeseables y es mucho mejor probar risperidone. El risperidone está autorizado para niños, el risperidone se consigue fácilmente, el risperidone hay gotas y se puede ir dando risperidone de manera muy lenta. Todo lo demás creo que es para casos muy específicos de chicos o de adultos que tienen problemas de Tourette muy grave. Algunos pueden llegar incluso a proponerse psicocirugía. Dijimos, los tics transitorios que duran menos de 6 a 12 meses, hay que esperar a que desaparezcan solos. Si aparecen tics vocales, decimos es un Tourette y el Tourette debe de tratarse frecuentemente con terapia conductual y con medicamentos, especialmente cuando hay deterioro de la interacción social del paciente. Hay algunos genes que se han descrito que se asocian con susceptibilidad de que el problema de tics sea repetitivo en la familia. Y el riesgo se ha descrito de hasta 15 veces más cuando tienes un papá o una mamá que tuvo tics. Para terminar, puntos a evaluar primero que sí sean tics, que no sean otro tipo de movimiento. Las relaciones sociales con sus pares, con sus maestros, tenemos que medir ese impacto, porque eso frecuentemente es lo que
deteriora la autoestima y eso es la indicación del tratamiento farmacológico, ¿sí? Tenemos siempre que estar conscientes que los fármacos pueden producir efectos indeseables, conocer la historia natural y un tema súper importante, lo dijimos, con qué se asocian los tics. Si el chico tiene trastornos obsesivo-compulsivos o si tiene trastorno de atención o de ansiedad, esos problemas son los que llevan la predominancia en el inicio del tratamiento, más que el movimiento. Aquí hay los fármacos, cómo se usan en Europa, por preferencia, realmente, en mi opinión, guanfacine debe de ser o clonidina las primeras líneas de tratamiento de estos pacientes. Y para terminar, les muestro a Rodrigo. Es un paciente de mi clínica que me llegó hace algunos años y me permitió grabar primero cómo llegó el primer día y luego después le hago un video un año después de tratamiento y quiero que vean la diferencia. A ver, ¿cómo te llamas? Rodrigo, Rodrigo, ¿y cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿Y vas a la escuela? Sí, ¿En qué año vas? en segundo. En segundo año. Oye, ¿cómo se llama tu escuela? Framboya. Oye, dime una cosa. ¿Y cómo? Esas cosas que haces como ahorita que te acaba de dar, ¿sí? ¿Qué sientes cuando te viene eso? Pues no sé. A ver. O sea, ¿tú no lo quieres hacer? No. O sea, de repente se te viene. Ah, Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? 9 años. ¿Y qué fecha es hoy, Rodrigo? 7 de octubre del 2017. Bien. ¿En qué año de escuela está, Rodrigo? En tercero. En tercero de De primaria. primaria. Claro. Bueno, Rodrigo hoy pues ya tiene 15 años y hemos ido quitando el tratamiento progresivamente. Ahora lo veo, realmente ya no tiene tics, sino lo vemos porque tiene trastorno de atención y todavía sigue el tratamiento. Lo más probable es que este niño esté fuera de cualquier tratamiento en un par de años. Y vean la evolución y el cambio, como el chico incluso se siente mejor, se le oye más tranquilo cuando hemos controlado los eventos. Y bueno, me despido, estoy abierto a comentarios. Este es mi grupo de la Unidad de Neurodesarrollo en el Hospital Español y estamos para ayudarles a atenderles a sus pacientes en cualquier tipo de problemas del desarrollo infantil. Y muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Sí, bueno, muy concreta la plática, muy buena. Muchas gracias. Y quisiera yo preguntarte, cuando hablas de que primero, o sea, la primera fase es como de educación, ¿cómo, o sea, a qué te refieres? ¿Cómo se maneja Mira, inicialmente? lo primero es, si el único síntoma del problema son tics motores, lo primero es que hay que hablar con la familia y decirle, primero, esto es común, 1 de cada 5 niños va a tener tics en algún momento de su vida y lo primero que tenemos que hacer es entender que estos tics tienden a desaparecer en los siguientes meses en el 90% de los casos. Entonces, no vale la pena empezar ningún fármaco, no vale la pena hacer una intervención. Sencillamente, no le estés diciendo al niño que deje de hacer los movimientos porque son involuntarios. Sigue observando cómo van las cosas, ¿sí? Pregunta a los maestros si hay algún tipo de repercusión, que los niños se burlen de él o le digan o algo así y sencillamente podemos esperar al menos 4 meses antes de intervenir y hacer algún tipo de tratamiento. Si después de 4 meses
el fenómeno persiste, la siguiente paso es decir, a ver, vamos a darle herramientas al niño, ¿sí? Para ver si podemos hacer que el niño pueda controlar los movimientos. Y eso lo haces con una intervención que se llaman terapias cognitivo-conductuales. Utilizas técnicas intelectualmente desarrolladas para que puedas tú tratar de controlar los movimientos. Si en ese tiempo aparecen tics vocales y el fenómeno va empeorando, lo que Turel le llamó la marcha de los tics. Se le quita un tic, le aparece otro, el segundo va empezando a quitarse, pero tiene dos juntos. Si ese proceso va empeorando y aparecen tics vocales, es la indicación de referirlo o a un neuropediatra o a un paidopsiquiatra. ¿Sí? En cualquier momento hay que preguntar si no está haciendo obsesiones, si no tiene problemas de escuela, si no tiene problemas de aprendizaje, si no tiene problemas de sueño, sobre todo provocadas por ansiedad. Y en caso de que haya alguno de estos factores, hay que tratar esas comorbilidades antes de tratar los tics. ¿Sí? Y Claro. si ya tenemos el diagnóstico de Tourette, el diagnóstico de Tourette es sencillo. Tiene tics motores y tiene tics vocales. Cuidado, ese niño puede tener toda una parafernalia de problemas conductuales, de aprendizaje y otras cosas que valen la pena que los tratemos integralmente. Muchos de ellos van a terapias conductuales, a veces tenemos que pedir intervenciones en la escuela y frecuentemente llevan tratamientos farmacológicos, no solo para los tics, sino para los problemas asociados. Y durante, y o sea, ya el síndrome de Tourette, cuando ya se requiere, o sea, casi siempre requiere tratamiento farmacológico, me Sí, imagino. en términos generales sí, y más que los tics se vuelven mucho más grotescos, como lo pudieron ver con los pacientes, y entonces sí les impacta notoriamente en su vida diaria, en su autoestima, ¿sí? Y esa medida de impacto en la relación social y en la autoestima es la que tratamos de, de- de modificar con fármacos, ¿de acuerdo? Ok. No solo el tic, de hecho yo con frecuencia les digo, el tic frecuentemente es lo menos importante. Los medicamentos ayudan a reducir los tics, pero realmente lo que más impacta al paciente son las obsesiones, el trastorno de atención y todo lo demás. Entonces, ahí es donde hay que poner el acento, ¿sí? Ok. Y es reversible, digamos, o sea, acaban siendo adultos funcionales, ¿no? Los niños con Tourette. Totalmente. De hecho, la mayoría de los chicos que empiezan con tics motores, que llegan con el pediatra con estos síntomas, van a desaparecer en los siguientes meses y no tuviste que hacer prácticamente nada. Ujú. Pero si persisten, bueno, pues entonces tienes que empezar a ver el estudio de esto. Yo creo que hay una excepción a esto y creo que valdría la pena acotarlo, que es lo que llamamos pandas o PANS, que es un niño que tiene un cuadro clínico muy diferente. Generalmente va a llegar ese niño, te lo van a traer de manera aguda, o sea, te lo traen de emergencia porque empezó a hacer movimientos involuntarios, a veces no solo tics, sino movimientos con las manos, contorsiones, asociado a un trastorno psiquiátrico. Casi siempre el chico empieza con obsesiones, el niño empieza a tener problemas de ansiedad muy importante, el niño empieza incluso a tener como ideaciones de tipo psicótico, ver cosas y demás. Y cuando eso sucede, ahí sí es una emergencia médica. Generalmente esos niños deben de ser hospitalizados. Hay que descartar que no sea una encefalitis, hay que descartar que no sea una encefalitis autoinmune, que es relativamente común que empiecen así, y hay que descartar que no sea pandas, que es los trastornos neuropsiquiátricos y los movimientos involuntarios asociados a la infección del estreptococo beta hemolítico. ¿Sí? Y ahí sí hay que hacer todo un escrutinio, descartar cualquier otra cosa. Y claro, algunos de esos chicos
pueden terminar cayendo en la clasificación de Tourette, pero muchos de ellos van a tener o encefalitis autoinmunes o van a tener pandas u otra serie de condiciones. Pero es una condición como mucho más aguda, de emergencia. En esos casos, pues hay que meterlo, o sea, hospitalizarlo y demás, ¿no? Hospitalizarlo, ahí sí es un cuadro de emergencia Encefalitis. donde el diagnóstico precoz sí te da una diferencia en el pronóstico. En el caso que estamos hablando, no, son niños que llegan al consultorio, muchos de ellos a su consulta regular, a la consulta de la vacuna o algo así, y dentro de la consulta o observas tú que tienen tics o la mamá te dice, oye, estoy notando que tiene un mes o 2 meses haciendo esto. Y ese grupo de niños, entre paréntesis, son los que les digo, hay que tranquilizar a la familia y esperar a que el fenómeno desaparezca. Aún los chicos con Tourette, que tienen trastornos obsesivos y demás, los tics y los síntomas obsesivos tienden a mejorar en la adolescencia. Y muchos de esos chicos, yo los he seguido por 20 o 30 años, desaparecen los síntomas del tic, mejoran el síntoma del trastorno de atención, hacen carreras y la razón por la cual los sigo viendo a lo largo de los años frecuentemente es más bien por el trastorno obsesivo compulsivo, que ese sí a veces es de larga evolución, Claro, claro, claro. pero son chicos funcionales. Muy bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Pues creo que no. Pero bueno, pues no sé si algún último comentario, Saúl. No, yo creo que es un tema que es muy común en la práctica pediátrica. En mi opinión, a veces genera mucha ansiedad en la familia, mucha ansiedad en los pediatras. Con frecuencia, y yo creo que no es una buena práctica, se piden electroencefalogramas. Yo les digo, la verdad no vale la pena. Cuando tenemos la duda de que los movimientos puedan ser parte de un problema degenerativo o otras cosas, casi siempre tienen otros síntomas. Pero el estudio, si alguien dijera, yo quisiera tener un estudio para estar seguro que no tiene una enfermedad rara, yo te diría, pues lo que tendrías que hacer es hacer una resonancia magnética y descartar que tenga alguna patología de los ganglios basales. La verdad es que no se hace de manera cotidiana y solo para casos excepcionales yo pediría una resonancia magnética. Generalmente, si hablas con la familia, si le explicas esto, yo más les pido pruebas psicométricas, hablamos con la escuela, hacemos pruebas de trastorno de atención, o sea, tratamos más o investigamos más las comorbilidades que propiamente los tics. Creo que hay una pregunta, el doctor Kiefer. Adelante, Luis. Gracias, Pedro. Buenos días, doctor Garza. Muy interesante su plática. Y justo hace poco vi un paciente que llegó al consultorio y realmente venía por una paroniquia y un absceso ahí debajo de la uña. Y pues la primera vez que yo lo conocía, y pues el niño sí, pues como todo muy inquieto, etcétera. Y los papás me dicen, no, pues es que tiene síndrome de Tourette y está bajo tratamiento. Pero mi pregunta es, ¿qué tan frecuente es que estos pacientes, lo típico que a veces vemos hasta en la televisión, ¿no? Que tiene síndrome de Tourette y que el niño pues empieza a decir muchas malas palabras y se pone ahí y que no lo puede controlar, porque claro, le drené el absceso y le dolió, pues, obviamente, y no sabe todo lo que me dijo, pues, o sea, el niño empezó a, ¿no? A decir un montón, y no, pues es que disculpe, doctor, pero es el síndrome de Tourette, y pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente es esto, doctor? Porque sí, pues claro, uno lo deja pasar y no pasa gran cosa, pues que el niño te empieza a insultar y etcétera, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente es esto, doctor, en su experiencia? Gracias. Mira, Luis, es un síntoma bastante raro. La Ah, coprolalia, y esto le llama en la práctica neuropsiquiátrica, es afinidad por las cosas soeces o las cosas sucias. Es bastante raro. Yo he visto cosas sutiles
como, como por ejemplo, que tú les dices, oye, y huele feo, ¿verdad? Cuando vas al baño. Dice, no, huele a pura mierda. O sea, como que les encanta decir palabras que te hacen sentir a los demás un poco avergonzados o molestos, ¿sí? Y eso sí es como relativamente común. Pero el que de repente digan palabras de este tipo como un tic, o sea, el tic común es decir, ah, ah, y hacen ruidos guturales. Pero lo que está descrito como coprolalia es que en vez de decir, o te mientan la madre, pues, y eso lo hacen sin provocación, no cuando te drenan un absceso, no sé si me explico. Eso lo andan haciendo por la calle y lo andan haciendo en la escuela, y eso sí les provoca un problema muy importante social. Si tú me dices, yo tengo 35 años de práctica, ¿cuántas veces he visto ese tipo de cosas? Pues yo lo he visto 4 o 5 veces. Eh, el que tengas un chico que le drenaste un absceso y que te dijo muchas cosas, lo más probable es que sea un chico más bien medio maleducado más que otra cosa. O O sea, no era por el Tourette, impulsivo, era por el dolor. y por el TDA. Eso Por sí es el común. gusto. Lo mismo, Gracias, doctor. siempre, si tú me dices, ¿cuántos Tourette he visto que duren después de los 20 años y que les den muchos problemas? Pues yo te puedo decir que no más del 10% de todos los que yo he visto. O sea, la gran mayoría llegan a la adolescencia, hacen mejorías muy notorias y los doy de alta incluso sin ningún tipo de tratamiento, nada. Muchas Esa gracias, es doctor. la evolución habitual. Pero sí, se la hubiera regresado. Sí, la prueba es que lo ve. Me insultó por el puro gusto. Sí. Pues sí. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, pues yo creo que damos por concluida la sesión. Saúl, muchísimas Muchas, gracias. muchas Y gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.